Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin, donde tenemos un día con muchas noticias bastante importantes que van a afectar de lleno al mercado. Así que empezamos. Bueno, antes de nada comentaros, como siempre vais a tener los timeframes abajo en la barra de reproducción del vídeo para que os mováis como os dé la gana, lo que os interese más, lo que os interese menos. Solo comentar, hoy lo que haremos es centrarlo básica y exclusivamente en las noticias económicas que vamos a tener y en de qué manera pueden afectar al precio de Bitcoin. No vamos a hablar de criptomonedas, no vamos a hacer análisis técnico por hacer, porque hoy es uno de esos días en los que el análisis técnico no creo que vaya a funcionar demasiado, ¿vale? Entonces hay que centrar las cosas en las que las tenemos que centrar y hoy el foco va en noticias y en contextualizar Bitcoin en este caso. Luego también comentaros, a las 18:30 hora española, UTC+1, para los que seáis de fuera, es bastante probable que haga un directo en este mismo canal, donde comentaremos un poco el transcurso del día, el desarrollo y la situación en la que estamos, ¿de acuerdo? No lo puedo asegurar al 100%, pero 90% sí que lo voy a hacer, ¿vale? Igualmente lo vais a tener todo actualizado en mi perfil de Instagram, el cual está abajo en la descripción, en el primer comentario, perdonad. Y nada, vamos a ir ya directamente al grano. Entonces, ahora pasamos a ver el calendario económico, pero he encontrado este pequeño artículo que un poco recoge lo que esperamos hoy. Hoy vamos a ver IPCs en Estados Unidos, ¿vale? Se espera un aumento del 7,3% frente a la subida de diciembre del 7% que tuvimos en el dato de IPC de diciembre. Luego hemos tenido previsiones económicas de Estados Unidos, donde ha estado hablando de guindos. Esto creo que ya ha salido o sale dentro de muy poquito. A las 11 española conoceremos las previsiones económicas. Pues mirad, ahora mismo ya ha salido hace unos escasos minutos y a las 13 pues sale la comparecencia habitual, en este caso de Luis de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Luego, pues bueno, habla un poco de tema de criptomonedas, Asia y Bolsa Americana, donde hablan un poco de los índices y demás. Esto ya recoge lo que ha sucedido esta madrugada en Bolsa Asiática y lo que sucedió ayer en Bolsa Americana. Y luego, pues bueno, habla del tema de los datos macro que estamos teniendo en Europa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una especie de artículo muy sencillo, muy fácil, como resumiendo lo que nos espera hoy, pero yo creo que es más interesante ir directamente al tema de el calendario económico y las noticias. Ya de entrada, hoy no es un día para centrarnos en las noticias que puedan haber concretamente criptomonedas, y es que además las noticias que he visto hoy eran bastante chorras, ¿vale? Como por ejemplo que Gucci pues había comprado un terreno en Sandbox, bueno, en fin, que Microsoft estaba buscando un tío que se dedique justamente a tema de criptomonedas. O sea, eran noticias muy superficiales que no aportaban nada al vídeo, por lo cual las he quitado y pues eso que nos ahorraremos de vídeo. Entonces, vamos a ir al grano. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos, bueno, además de los IPCs, tenemos el tema de nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Esto lo voy a comentar muy por encima. Al final, esto viene a representar la gente que está pidiendo, pues, remuneración porque se ha quedado en el paro, ¿vale? Ya está, no vamos a hablar más de ello, porque sí que es verdad que es algo que puede afectar de alguna manera u otra, pero el kit de la cuestión va a ser todo lo anterior. Como veis, tenemos un montón de IPCs. A las 14:30 empieza el jaleo, ¿vale? Mientras esté hablando Lane, que es un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, mientras esté hablando este tío, ya empezará el jaleo en Estados Unidos, porque como veis, a las 14:30 tenemos IPC subyacente, anual enero, IPC subyacente mensual enero, IPC anual enero e IPC mensual enero. Y también lo de las peticiones de subsidio por desempleo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que van a ir saliendo todas de golpe mientras esté hablando Lane, que es el del comité ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando hay una noticia, ya la noticia habla por sí sola, o el dato, ¿vale? Habla por sí solo, sale un dato, perfecto, ya está, se interpreta y punto. Claro, cuando hay tantos, la interpretación puede tardar, porque en un momento tú puedes tener semáforo verde, semáforo ámbar y semáforo rojo a la vez. Entonces tienes que interpretar un poco el contexto, el tráfico, para saber si tiras para adelante, si te quedas o si tiras para atrás, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber una volatilidad inicial de duda, que vaya para arriba, que vaya para abajo, pero que luego, ¡pam!, se dé la vuelta completamente cuando se
interprete correctamente el resultado de estos datos, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué lo comento? Lo comento básicamente porque no vayamos a tomar decisiones precipitadas, decisiones impulsivas por los primeros instantes de los datos, ¿vale? Entonces, el tema, básicamente, yo creo que antes de pasar a definir y hablar un poco de las noticias, podemos hablar de qué es el IPC. Lo voy a explicar de manera fácil, sencilla, con vocabulario sencillo, para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? El IPC, al final, tú si quieres medir la salud de la economía tienes diferentes elementos, ¿no? El IPC lo que hace básicamente es coger los productos que consumimos de manera habitual y ponderarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente consumimos igual coles de Bruselas que gasolina. Pero ¿qué pasa? Que la gasolina la consumimos muchísimo más, lógicamente. Entonces, si sube un 15% el precio de las coles de Bruselas, ¿qué pasa? Da igual, ¿qué más da? Pero en cambio, si sube un 15% el precio de la gasolina, ¿qué pasa? Que tenemos jaleo, porque sube mucho y porque consumimos mucha gasolina. Y eso va a afectar directamente en nuestra economía de manera individual, ¿no? Entonces, el IPC lo que busca es coger una bolsa de diferentes productos que consumimos de manera habitual, ponderarlos, por ejemplo, coles de Bruselas, habrá muy poquitas en esa bolsa y gasolina habrá mucha, porque hay una diferencia enorme respecto al consumo habitual de la gente en esos dos productos, ¿vale? Coge esa bolsa, la pondera y saca un número. ¿Qué quiere decir? Que coge durante X tiempo, mensual, trimestral, anual, esos productos ponderados y mide cuánto se ha incrementado su precio o cuánto se ha disminuido, ¿vale? Esto es lo que mide el ICP. Claro, o sea, el IPC, perdonad, el IPC. Entonces, a través de este número, de este porcentaje, podemos ver si el coste de vida está incrementando o está devaluándose, y a través de eso sacamos conclusiones en base a la inflación. Si vemos que los precios están subiendo de manera habitual, cada vez el porcentaje es mayor, cada vez nos cuesta más el estilo de vida, porque cada vez cuesta más una col de Bruselas, cada vez cuesta más la gasolina, cada vez cuesta más una barra de pan, esto se denomina inflación. Y Estados Unidos está en las cifras más altas de inflación desde el 1800 y pico, por lo cual está en un problema importante. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que hay que tomar medidas en base a ello. ¿Qué quiere decir tomar medidas en base a ello? Pues que hay que subir, por ejemplo, tipos de interés para frenar esa inflación. Y claro, eso el mercado no se lo toma tampoco bien. Entonces, ahí es donde hemos estado teniendo tantos desbarajustes económicos, desbarajustes en cuanto a precio, desbarajustes en cuanto a previsiones, y pues, por ejemplo, la Fed ya comentó y tomó la decisión inminente de que en marzo empieza a subir tipos de interés, de que corta el tema de los bonos, de que corta las ayudas económicas, etcétera, etcétera, porque el mercado se está inflacionando demasiado y hay que frenarlo, ¿vale? Entonces, habiendo ya contextualizado qué es el IPC, yo creo que ha quedado bastante claro. Hoy tenemos distintos IPCs. Antes de nada vamos a hablar con este artículo de aquí. El mercado descuenta una inflación histórica. ¿Cuánto se disparará? Preguntan, ¿vale? Entonces vamos a ir un poco siguiendo, porque es muy revelador y queda bastante claro todo. Entonces, la previsión es que subamos un 7,3%, ¿vale? 3 décimas más que en el mes anterior. Claro, esto no es positivo porque significa que la inflación sigue subiendo. Entonces, la inflación estadounidense será la que determine si los bonos y las bolsas continúan recuperando terreno o si por el contrario vuelven los recortes a estos mercados. ¿Esto qué significa? Que hemos tenido un periodo de recuperación, un periodo de corrección después de caer tanto las últimas semanas, pues estamos recuperando un poco. Entonces, si el dato vuelve a ser negativo, ¿qué pasará? Nuevamente para abajo. Si el dato es neutro, pues bueno, habrá que interpretar. Y si el dato es positivo, seguiremos con ese push y recuperando con mucha más fuerza y alegría, ¿vale? Entonces, se estima que el IPC suba un 7,3%, tasa interanual, aunque el rango de estimaciones se mueve entre los más optimistas, que sitúan la tasa de inflación en el 7,1. Como veis, es menor. 7,3 es mayor que 7,1. Esto es más optimista. ¿Por qué? Pues porque indica que sube menos. Y los más pesimistas esperan que sea del 7,4%. Como veis, es mayor. Esto significa que sería mayor la inflación, y esto que implicaría que el mercado, ¡pam!, caiga, ¿vale? Entonces, sea como fuere, la realidad es que la inflación estadounidense, salvo gran sorpresa, se situará en enero en su nivel más elevado desde 1982, ¿vale? No sé si he dicho 1800, pero bueno, me refería a esta cifra, 1982, ¿ok?
Y bueno, pues básicamente aquí lo que sigue determinando pues son lo que puede ser positivo, lo que puede ser negativo, que es un poco lo que ya hemos estado comentando, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo entendido qué es el IPC, habiendo entendido las cifras, habiendo entendido la situación, hoy tenemos distintos datos de IPC, ¿de acuerdo? Tenemos el IPC subyacente, un momento que voy a quitarlo, voy a coger un subyacente y un anual, ¿vale? Uno de cada tipo. El IPC anual o interanual que pone aquí es básicamente el que hemos comentado, ¿vale? Mide los cambios en el precio de bienes y servicios, mide los cambios en perspectiva al consumidor, básicamente lo que hemos comentado. Como podéis ver, una vez sucedió, perdonad, estoy intentando ampliar aquí, una vez tuvimos la pandemia, ¡pam!, desapareció. Pero, ¿qué hemos estado teniendo posteriormente a la pandemia? Cada vez sube más y sube más y sube más y sube más. Esto que implica que el coste de vida cada vez está aumentando. Y llega un punto que, fijaros qué alto está respecto a cómo estaba prepandemia. O sea, prepandemia el valor más alto era un 2,9. Ahora estamos superando ya los 7. O sea, lo hemos triplicado. Es una auténtica barbaridad. Esto es el IPC. Luego tenemos otro IPC, perdonad, que es el IPC subyacente. Este IPC de aquí, que básicamente lo que hace es excluir los alimentos y la energía. Voy a hacerlo más grande, aquí está. Mide los cambios en el precio de los bienes, que es lo mismo que el IPC, y servicios, excluidos los alimentos y la energía. ¿Vale? Es lo único que hace. Y al final el resumen viene a ser exactamente el mismo y como veis sigue con un crecimiento increíble. Actualmente estamos a un 5,5 cuando la cifra más alta prepandemia fue un 2,4. Lo hemos más que duplicado, ¿vale? Entonces, una vez habiendo ubicado todo lo que se viene durante el día de hoy, vamos a hablar directamente de Bitcoin. Como os he dicho, no vamos a hacer previsiones, no vamos a hacer análisis técnicos, no vamos a hacer ninguna historia de estas, ¿vale? Lo más normal es que ahora las próximas horas previas al anuncio sean de desaceleración, sean de poco volumen, sean de poco movimiento, a menos que salga alguna noticia intermedia entre la situación actual, entre el punto actual, las 11:15 de la mañana aquí en España, y la hora de la salida de los datos. A menos que salga alguna noticia, va a ser todo bastante plano, bastante tranquilo. ¿Por qué? Pues porque la gente está a la expectativa, está esperando, está viendo, quiere ver qué es lo que sucede. Como veis, igualmente Bitcoin ya lleva unos días de desaceleración. Aquí estáis viendo que después de la gran subida por liquidaciones del viernes 4 de febrero, tuvimos 2 días de fin de semana. El lunes lo empezamos bastante bien, pero martes y miércoles ya fueron de clara desaceleración. Y hoy, pues, hasta que no salgan las noticias, van a ser de desaceleración, ¿vale? Hasta que no salga la noticia va a ser de desaceleración. Esto técnicamente, ¿qué nos podría indicar? Pues a ver, una desaceleración es el paso previo a cambiar de dirección, ¿vale? Tú estás avanzando mucho, empiezas a frenar, y cambias de dirección. Y en este sentido lo mismo, empiezas a frenar, y cambias de dirección, ¿vale? Claro, el tema es que lo que salga hoy, las noticias que salgan hoy, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer esto de aquí, van a darle un gran movimiento bajista, lo cual ya confirmará la desaceleración que estábamos viendo anteriormente. Llevamos 2 días ya de desaceleración, que es el paso previo a el cambio de dirección. Estamos subiendo, desaceleramos, cambio de dirección. O sea, confirmará lo que ya sabemos, lo que ya nos está diciendo el gráfico. ¿O qué hará? Hará que el precio suba con fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser la situación si el precio sigue subiendo? ¿En qué quedará esta desaceleración? No quedará en nada. Serán días de, pues bueno, toma de ganancias, de liquidaciones, de momentos en los que la gente, oye, ya gana mucho dinero inesperado, porque estas velas de aquí han sido bastante inesperadas, yo me voy de aquí, y el precio pues ha ido frenando de manera natural, pero a través de nuevas noticias el precio, ¡pam!, explota. Como veis, el volumen ha sido decreciente en los últimos días, llevamos desde el 7 de febrero, desde los inicios de esta semana, desacelerando en volumen, siendo un volumen decreciente, pero ¿qué implicaría una subida? Una subida no implicaría más que seguir en la senda de este pullback semanal en el que estamos. De momento, técnicamente, seguimos en un pullback semanal, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que el pullback semanal desgasta más que el pullback diario, porque el pullback diario son unos días y ya está. El pullback semanal, ¿qué son? Unas semanas. Pero claro, dentro de un pullback semanal, esto implica que unas semanas, llevamos 2 semanas de pullback, solo 2 semanas de pullback,
Esto que implica que en gráfico diario vemos muchas velas alcistas y esto te puede confundir. Puedes pensar, oye, si estamos en un pullback o si estamos bajistas, ¿por qué estamos subiendo tanto? Pues bien, porque el pullback semanal implica movimiento importante en gráfico diario, ¿vale? Entonces, de momento, técnicamente, aunque el precio subiese hoy, claro, si sube un 20%, que no va a ser así, si sube un 20%, hace falta que diga que no para que pase, ¿no? Pero no, un 20% no va a subir. Si subiese un 20%, poniéndonos en una situación muy hipotética e irrealista e improbable, claro, entonces ya empieza a cambiar cosas, pero si sube un 6%, 5%, 7%, ¿qué cambia? No cambia nada, porque seguimos en esa tesitura del mismo pullback semanal. Hemos citado ya los niveles, tenemos niveles, el nivel más importante y más determinante en este punto va a ser el nivel de 53.000. Literalmente va a ser ese. ¿Por qué? Pues porque además de marcar zonas de Fibonacci, zonas correspondientes con impulsos y correcciones, sabéis que el mercado corrige un tercio, la mitad o 2/3, coincide con los 2/3 del impulso anterior, por lo cual en ese punto aún podemos seguir en esa tendencia bajista, podemos seguir confirmando ese pullback semanal. Puede dar pereza, pero es que es un pullback semanal. Estamos hablando de movimiento semanal, por lo cual es más largo, ¿vale? Además de eso, coincide con niveles de el hombro izquierdo. Y en esta hipótesis de hombro, cabeza, hombro, coincide con ese punto, ¿vale? Por lo cual aún podríamos continuar dentro de esa hipótesis bajista, ¿vale? Sin ningún problema. Oye, ¿qué sucedería si hoy el día es negativo? Si hoy la inflación pues se confirma mucho mayor de lo que esperábamos, si las noticias son negativas y ¡pam! Vemos una caída del 20%, no va a ser, ya os lo digo, os lo confirmo, igual que la noticia de la subida del 20% no va a ser, la caída del 20% tampoco va a ser. Pero oye, ¿qué pasa si cae un 5%, un 6%? Nada, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar de manera muy sencilla. ¿Qué supondría caer un 6% desde los niveles actuales? Vamos a verlo, vamos a marcarlo. Un 6% pondría el precio alrededor de los 41.500, aproximadamente 41.600, 41.700. Implicaría que el precio hiciese algo tal que así. Vamos a dibujarlo, vale, algo así. ¿Y esto qué implica? Nada, no implica nada. ¿Por qué no implica nada? Pues porque seguimos en ese pullback semanal, ¿vale? Seguimos en ese pullback semanal. Y dentro de un movimiento semanal impulsivo, en este caso en forma de pullback, van a haber movimientos en forma de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, en gráfico diario. Así como en un movimiento impulsivo en gráfico diario, van a haber movimientos de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, en gráfico horario. Solo es cuestión de bajar la temporalidad. Entonces, lo que veríamos es un nuevo pullback dentro de ese gran movimiento impulsivo en forma de pullback semanal. Pero en este caso sería un pullback diario, ¿vale? Veríamos el primer impulso, impulso, pullback. Y estaríamos metidos dentro de un nuevo pullback bajista dentro de ese contexto semanal alcista, ¿de acuerdo? En forma de pullback también. Quiero compartir con vosotros Hubble Protocol con el ticker HBB que se ha listado en KuCoin, ¿vale? Sabéis que KuCoin es muy utilizado, al menos por mí, porque hay un montón de gemas, hay un montón de, tokens que pertenecen, por ejemplo, a Metaverso, que es uno de mis sectores preferidos, y en este caso, pues igual que hay launchpads en Binance, en Bybit y en otros exchanges, pues aquí en KuCoin ha sacado Hubble Protocol, HBB. Al final, como veis, aquí tenéis una pequeña definición, es una DeFi donde tú puedes obtener, préstamos a 0% de interés, depositar y generar ganancias, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Quien quiera, pues un poco más de información, tiene aquí, como siempre, la página web, aquí le dais y tenéis un poco la página web con más información de Hubble Protocol. Entonces, un poco datos, salió ayer, o sea, salió día 28 de enero a las 12 UTC, o sea, a las 13 de aquí, de hora España, y bueno, pues ya está disponible. Quien le interese, quien lo vea interesante, que vea la página web, vea, sobre todo, interesante ver un poco la comunidad en este tipo de proyectos y sobre todo el roadmap, consejos básicamente porque salen en KuCoin, pero sí que es verdad que tienen buenos movimientos, pero si no tienen luego elementos para ir metiendo leña al fuego y que el precio siga creciendo y que siga atrayendo a nuevos inversores, pues se suelen estancar, ¿de acuerdo? Además, pues bueno, es una época de mercado que no es la mejor para hacer lanzamientos, pero bueno, eso no se puede controlar tampoco. Así que nada, como veis, el total supply han sido 100 millones y aquí tenéis un poco los datos, ¿vale? Los datos un poco de todo, está en la red de Solana. Y nada, tenéis abajo en el primer comentario fijado, en la descripción de este vídeo vais a tener tanto la página web esta de aquí para acceder a toda la información como pues mi link de referidos, pues bueno, ya que si entras, pues al menos entra con mi link y pues me das esas ganancias y tú pues luego lo compartes con otra persona.
Así que nada, lo voy a dejar por aquí, a modo de conclusión, a modo un poco de contextualizar. Como veis, hemos hablado de los distintos elementos económicos que vamos a tener hoy, hemos definido esos elementos, hemos hablado de los números, de qué significa que salga bien, de qué significa que salga mal, hemos hablado también de la repercusión que va a tener ese número en el gráfico diario. Y pues bueno, básicamente es un poco entender que suceda lo que suceda hoy, subidas del 6%, caídas del 6%, la situación sigue siendo la misma. Y oye, puede dar pereza, sí, pero hay que tener la cabeza fría y hay que entender en qué nos deja una posible caída normal. Como veis, hemos estado hablando de caídas normales, un 6% no es algo exagerado en Bitcoin, no es algo exagerado en este sentido, ¿no? Entonces, hemos estado hablando en todo momento de situaciones normales, de situaciones previsibles, ¿de acuerdo? Y como veis, el escenario no cambia para nada. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.